Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que fue propuesto en la convocatoria de julio del año 2020 en La Rioja para el acceso a las universidades de dicha comunidad autónoma. El primer ejercicio nos dice lo siguiente: consideramos un sistema de ecuaciones lineales donde A es un número real. Ahí nos aparece un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Me pregunta si existe algún valor del parámetro A para que el sistema sea compatible y determinado. Luego el apartado 2, si existe algún valor de A para que el sistema no tenga solución, es decir, para que el sistema sea incompatible. Y por último, resolverlo si A es igual a 0. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es escribirlo en forma matricial. Vamos a trabajar con las matrices del sistema, que son A, X y B. ¿Quién es A? A es la matriz de los coeficientes de las incógnitas. Vamos a coger los coeficientes de las incógnitas, aquí lo tenemos. Para la primera fila, la primera ecuación, nos fijamos en la primera ecuación y fijaros que no hay X, eso quiere decir que el coeficiente es 0 para la X. A es el coeficiente de la Y y A es el coeficiente de la Z, de ahí que me quede la fila 0, A, y así con las demás, ecuaciones. Obtenemos la matriz A, bueno, eso ya lo sabemos. La matriz X es la matriz columna de las incógnitas, que son X, Y y Z. Y la matriz B es la matriz columna de los términos independientes, que son los que aparecen a la derecha de la ecuación, que serían el 0, 0 y A. Es la columna, esta es la columna B. Bueno, vamos a aplicar el método de Gauss y vamos a hallar los rangos de la matriz principal y de la matriz ampliada. Para eso hay que saber lo siguiente, que una vez realizado el procedimiento de Gauss, el rango de la matriz es el número de filas que obtenemos con algún elemento distinto de 0. Veamos lo que quiere decir esto. Vamos a calcular entonces, escribimos la matriz ampliada del sistema, que es la matriz principal, añadiéndole la columna B, que es 0, 0A, y vamos a hacer ceros siempre que sea posible en las filas, ¿no? Aquí lo primero que voy a hacer, como quiero hacer ceros empezando por las filas de abajo, quiero hacer ceros aquí, este 4, como tengo ceros encima, voy a aprovechar y voy a intercambiar de posición, la fila tercera y la fila primera. Fijaros que esto es perfectamente válido porque lo único que estoy haciendo en realidad es intercambiando la tercera ecuación con la primera ecuación. Esto no modifica para nada el sistema de ecuaciones lineales. Entonces el intercambio de filas es una operación elemental dentro de las matrices perfectamente lícita en este caso, en el caso del sistema de ecuaciones, puesto que no estoy modificando el sistema de partida. ¿Para qué hago esto? Para poder hacer ceros ahora en el siguiente elemento, que es aquí, en este A. Para hacer un 0 en este A, lo que voy a hacer es la fila tercera, le voy a restarle la segunda fila multiplicado por A. Aquí tengo indicado lo que voy a hacer. A la fila tercera le resto A por F2. Entonces me quedaría lo siguiente. 0 menos A por 0, evidentemente queda como está 0. Ahora A menos 1 por A menos A, 0. A menos 1 por A menos A, 0. Y 0 menos A por 0, 0. Entonces fijaros que he obtenido una fila con todos ceros. Ahora si intento hacer ceros aquí donde está este 1, no lo puedo conseguir porque lo que podría hacer sería multiplicar. Si quiero hacer un 0, aquí un 0 puedo hacerlo, pero en detrimento de este 0 que ya tengo colocado aquí. ¿Por qué? Fijaros, si yo quiero hacer un 0 aquí, lo lógico es multiplicar por 2 esta fila y sumársela a la primera. De esta manera me quedaría 2 menos 2, 0, haría un 0 aquí. Pero si multiplico por 2 la segunda fila, al multiplicar el 2 por el 0 me queda 0, y si le sumo la primera me quedaría un 4, me generaría un 4 aquí, con lo cual el 0 que tenía hecho, pues ahora lo deshago. Esto no lo puedo hacer porque el método de Gauss precisamente consiste en tener ceros por debajo de la diagonal. Entonces si tengo un 0 no lo puedo deshacer. Es decir, quiero decir que el procedimiento de Gauss aquí en este momento ha finalizado. Bueno, si ha finalizado, ahora ya puedo estudiar los rangos de las matrices. Entonces, fijaros en la matriz principal. La matriz principal es la matriz con las tres primeras columnas. Olvidémonos aquí de la 0, 0, que sería la columna correspondiente a la matriz ampliada, sería la columna correspondiente a B. Entonces, la matriz principal, ¿cuántas filas tiene con algún elemento distinto de 0? Pues tiene 2, porque la tercera fila, 0, 0, 0, no tiene ningún elemento distinto de 0. Y además, los elementos distintos de 0 que tiene no dependen de A, porque aquí tengo el 1, que no depende de A, y aquí tengo el menos 2 o el 4, que tampoco dependen de A. Por lo tanto, el rango de la matriz principal puedo afirmar que es 2.
Y el rango de la matriz ampliada. El rango de la matriz ampliada pues le pasa lo mismo. Le pasa que en la tercera fila son todos ceros y el número de filas que tiene con al menos algún elemento distinto de cero son las dos primeras. Son dos también. Y tampoco dependen de A por el mismo motivo. El argumento es el mismo. Por ejemplo, aquí tengo el 1 y ya no depende de A. Y aquí tengo el 4 que no depende de A. Conclusión. El rango de la matriz A y el rango de la matriz ampliada, que es AB, coinciden y valen 2. Y además es menor que el número de incógnitas, porque el número de incógnitas es 3. Esto quiere decir que, según el teorema de Rouchet, el sistema es compatible, porque los rangos coinciden, e indeterminado, porque los rangos es menor que el número de incógnitas. Y además es un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad. Los grados de libertad es el número de incógnitas menos el valor del rango, en este caso 3 menos 2, que sería 1. Luego, a la hora de resolverlo, es donde influye lo del número de grados de libertad que tiene el sistema. Ya lo veremos ahora cuando lo resolvamos en el apartado 3. Bueno, pues entonces vamos a responder al apartado 1. El apartado 1 me pregunta si existe algún valor de A para que el sistema sea compatible y determinado. Pues no, porque el sistema es compatible e indeterminado para cualquier valor de A, por lo tanto, compatible y determinado no puede serlo. Es decir, no existe valor de A para que sea un sistema compatible y determinado. Apartado 2. Pues ya lo contestamos también de este hecho. ¿Existe algún valor de A para que el sistema no tenga solución? Es decir, ¿existe algún valor para que el sistema sea incompatible? Tampoco, porque el sistema, repito, es compatible e indeterminado siempre. Siempre. Para cualquier valor de A. Y, por último, me dice, bien, pues ahora resuélvelo para el caso A igual a 0. Bueno, para el caso igual a 0, como el sistema es compatible e indeterminado para todo A, para caso igual a 0 también va a ser compatible e indeterminado. ¿Y cuál es la matriz que voy a utilizar para resolverlo? Pues siempre ya el Gauss, como el método de Gauss para resolverlo, ya lo tengo aquí resuelto a la matriz, me voy a esa matriz, a la matriz final. Y la matriz final sustituyo A por 0, porque ahora estoy en el caso igual a 0 y me queda 4 menos 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es el sistema equivalente? ¿Qué sistema de ecuaciones me genera esta matriz? Esta matriz me genera dos ecuaciones, porque en la última fila son todos ceros, entonces se ha anulado absolutamente todo. Entonces me queda y más z igual a 0 y 4x menos 2y igual a 0. Entonces tengo que resolver este sistema, pero sé que este sistema es compatible e indeterminado con un grado de libertad. Esto quiere decir que le tengo que dar libertad a una incógnita. El número de grados se corresponde con el número de incógnitas a las que le tengo que dar libertad. A una incógnita. ¿A cuál? Bueno, aquí en principio da lo mismo. Puede ser z, y o x. Yo se lo voy a dar a z. Vosotros se lo podéis dar a cualquiera. Darle la libertad a z quiere decir que a z le doy un valor real. Le doy un valor cualquiera. Le llamo alfa, lambda. Le llamo un valor que representa una letra que representa un número real, un parámetro. Si z es igual a lambda, ¿quién es y? Y es menos z, por tanto y es menos lambda. Y x lo despejo de la primera ecuación, sería 4x igual a 2y. X igual a 2y entre 4. 2y entre 4 es y medios, es decir, x es igual a y partido por 2. Como y es menos lambda, x es igual a menos lambda partido por 2. Y ya tengo las infinitas soluciones de mi sistema compatible e indeterminado, que serían x igual a menos lambda partido por 2, igual a menos lambda y z igual a lambda, cuando lambda toma cualquier número real, cuando z es libre para tomar cualquier valor real e y x van a depender del valor que le dé a z. Bueno, pues este sería el primer ejercicio. Vamos con el siguiente. Dada una matriz cuadrada A, ¿puede saberse si A se refiere a tiene inversa sin calcular explícitamente? ¿Y cómo? Bueno, esto es una cuestión teórica realmente, porque la respuesta es que sí. ¿Cómo puede saberse si una matriz tiene inversa sin calcularla? Calculando su determinante y viendo que es distinto de 0, porque tenemos que saber que la condición necesaria y suficiente para que una matriz tenga inversa es que su determinante sea no nulo, es decir, que el apartado A se responde diciendo simplemente que tiene inversa si y solo si el determinante es distinto de 0, y se acabó. Ese sería el apartado 1. Vamos con el apartado 2. Sea ahora A la matriz, y me dan una matriz cuadrada de orden 2.
hallar si existe la inversa de A. Pues lo primero que vamos a hacer es el determinante. Si el determinante es distinto de 0, sabemos que podemos seguir procediendo porque va a haber inversa. Si no, ya no existiría inversa si el determinante fuese 0. Pero en nuestro caso, el determinante de esta matriz es 1, porque sabéis que el determinante de una matriz 2 por 2 es el producto de la diagonal principal, es decir, 1 por 3, menos el producto de la diagonal secundaria, que es 2 por 1, menos 2, 3 menos 2, 1. Si el determinante es distinto de 0, tiene inversa. ¿Y cuál es el proceso para calcular la inversa? Bueno, pues después de calcular el determinante, lo siguiente que hay que hallar es la matriz adjunta. El cálculo de la matriz adjunta consiste en calcular los elementos adjuntos de los elementos de la matriz A. Y esto se calcula eliminando la fila y la columna del elemento correspondiente y escribiendo el determinante del menor complementario que me queda, una vez eliminada la fila y la columna, teniendo en cuenta si el elemento está en fila y columna que sumen impar, cambia de signo, y si están en fila y columna que sumen par, se mantiene el signo. Bueno, esto para que, me imagino que esto ya lo sabréis hacer, pero para explicarlo voy a coger el elemento 2, por ejemplo. El 2 está en la fila 1, columna 2. Que suma impar, 1 y 2 suman impar, ¿no? Fila y columna. Si elimino la columna donde está el 2 y la fila donde está el 2, lo que me queda es el 1. Bueno, pues este 1, cambiado de signo por lo que dije antes, porque el elemento está en fila y columna que suman impar, este 1 cambia de signo, menos 1, sería el adjunto del 2. Sin embargo, por ejemplo, en el 3, como es fila 2, columna 2, va a mantener el signo. Y elimino la fila y la columna y que me queda un 1, entonces el adjunto de este 3 va a ser 1, por eso aparece en esta posición. Bueno, y así con los 4 elementos en este caso. El siguiente paso, una vez calculada la matriz adjunta, es transponerla, es calcular la traspuesta de la adjunta. Y la traspuesta de la adjunta es transponer una matriz, es cambiar las filas por columnas, es decir, la fila 3 menos 1 se convierte en la columna 3 menos 1 y la fila menos 2, 1 se convierte en la columna menos 2, 1. Y por último es dividir todos los elementos de la matriz traspuesta de la adjunta, dividirlas por el determinante. Como el determinante es 1, esto al dividirlo por 1 no se va a modificar y va a coincidir precisamente entonces ya con la matriz inversa, que es lo que estoy buscando. Así que la matriz inversa sería esta que aparece aquí y ya tenemos el apartado 2 resuelto. Y vamos con el apartado 3. Me dice, si A es la matriz del apartado anterior, determinar las matrices X e Y de orden 2 tales que, y verifican estas dos ecuaciones matriciales, y para resolverlas voy a recurrir a las operaciones lícitas con matrices y lo primero que voy a hacer es multiplicar por menos 2 la segunda ecuación. Recordar que multiplicar un número por una matriz es una operación perfectamente lícita y definida. Y al multiplicar por menos 2 me queda la ecuación menos 2x menos 2y igual a menos 2 por 2a menos 4a. Y ahora lo que voy a hacer es sumar las matrices. También es otra operación lícita porque la suma de matrices del mismo orden está perfectamente definido, ¿no? X, Y y A son matrices del mismo orden, todas van a tener orden 2 por 2. Entonces al sumar queda 3x menos 2x es x. 2y con menos 2y se cancelan, se anulan. Y A menos 4a es menos 3a. Por lo tanto aquí al sumar me queda que x es igual a menos 3a. Si x es igual a menos 3a, puedo despejar y ahora de cualquiera de las dos. Pues lo más fácil es despejar la de la segunda, porque y es igual a 2a menos x. Si y es igual a 2a menos x, como x es menos 3a, queda que y es igual a 2a menos 3a. Menos 3a es más 3a, es decir, 2a más 3a, 5a, y igual a 5a. Bueno, pues ya tengo que x es menos 3a e y es igual a 5a. Ahora multiplicar por menos 3a, escoger la matriz A que es 1, 2, 1, 3. Bueno, aquí me he equivocado porque multipliqué a menos 1. Creo que multipliqué... No, perdón, está bien, perdón, es correcto. X es menos 3 es el escalar por el que multiplico la matriz 1, 2, 1, 3. Queda menos 3 por 1, menos 3 por 2, menos 6, menos 3 por 1, menos 3 por 3, menos 9. E y es 5a, tengo que multiplicar el escalar por todos los elementos de la matriz, es decir, por 5. 5 quedaría que y es 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 1, 5 y 5 por 3, 15. Bueno, pues entonces ya tengo las matrices. Este es un ejercicio sencillo de matrices. Vamos con el siguiente. Los beneficios de una empresa vienen dados por la función f de x igual a x más y más 1, pero está sujeta a las siguientes restricciones. Y ahí me aparece una serie de desigualdades.
o restricciones. Dibuja el plano de la región factible que representa estas restricciones. Bien, el típico problema de programación lineal, pero aquí ya me lo dan todo hecho. Ya me dan la función objetivo, que es la función f de x, y me dan las restricciones y vamos a representarlas en un sistema de ejes cartesianos. Lo primero que observamos es que me dan las dos triviales, que son x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0. Los puntos del plano donde x es positivo e y es positivo son los puntos del primer cuadrante. Entonces el dibujo vamos a siempre a ceñirlo al primer cuadrante del sistema de ejes cartesianos. Entonces la función objetivo es la función f. Y ahora vamos a escribir las restricciones y al mismo tiempo que las vamos escribiendo las vamos dibujando. 4x más y mayor o igual que 8. La pongo en color verde porque la voy a dibujar en color verde, la línea que delimita las soluciones de la desigualdad. Yo hago la recta 4x más y igual a 8, que sería esta recta. Sabéis que se dibuja dándole valores. Si x es igual a 0 y vale 8, sería el punto 0,8. Y si es igual a 0, x es igual a 2, sería el punto 2,0. Bueno, lo podéis, es dándole un par de valores y dibujamos la recta. Hay que tener cuidado con la escala, hacer la escala de forma que sea lo suficientemente visible. Bueno, y entonces esta recta me va a dividir el plano me lo va a dividir en dos semiplanos. El que está a la derecha en este caso y el que está a la izquierda. ¿Cuáles son los puntos que verifican la restricción? ¿Los que están a la derecha o los que están a la izquierda? Pues cogéis el 0, 0, por ejemplo, y lo sustituís aquí y os queda C, y leéis 4 por 0 más 0, 0 es mayor que 8, mayor o igual que 8, 0 no es mayor o igual que 8, entonces como el 0, 0 está a la izquierda, sabemos que la zona de la izquierda no es solución, la solución tiene que ser la zona de la derecha, es decir, el semiplano de la derecha, siempre ceñido al primer cuadrante, entonces sería toda esta zona que está aquí. Todos los puntos que están aquí, que están donde estoy marcando el cursor, todos esos puntos serían soluciones de esta desigualdad. Vamos con la siguiente restricción o desigualdad, que es 3x menos 2y menor o igual que 12. 3x menos 2y menor o igual que 12, lo voy a dibujar la recta, con 3x menos 2y igual a 12, dibujo la recta, y ahora el punto... A ver, los puntos que verifican la desigualdad en este caso serían los que están a la izquierda, porque el 0 que está a la izquierda sí verifica la desigualdad. 0 es menor que 12, sí, entonces como está a la izquierda serían todos los puntos que están a la izquierda, que solapados con los verdes me quedaría esta cuña que aparece aquí, limitada por el eje de las X por aquí debajo, porque estoy en el primer cuadrante, entonces me quedaría esta zona, de momento abierta, ¿no? Hasta el infinito por aquí abierta. La siguiente restricción es x más 5y menor o igual que 21. X más 5y menor o igual que 21. Dibujo la recta, x más 5y igual a 21. Aquí la tengo y ahora también veo, ¿esta es la zona, el semiplano que está por debajo o el semiplano que está por encima? Pues vuelvo a coger el 0, 0, que es el punto más fácil. Bueno, puedo escoger cualquier punto. Yo cojo el 0, 0 porque es el más fácil de sustituir aquí. Sería 0 menor o igual que 21. Sí, es afirmativo. Entonces es el semiplano inferior. Esa sería la solución. Y solapando esos puntos con lo que ya tenía anteriormente, ya me queda este, fijaros, este cuadrilátero irregular limitado aquí que estoy marcando, limitado por el segmento verde, el eje de las X, segmento azul y segmento rojo. Y el x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0 simplemente es la limitación, lo que os decía al principio, al primer cuadrante. Eso ya no los tengo que dibujar, porque es el eje de las X y el eje de las Y. Hacia arriba el eje de las X y hacia la derecha el eje de las Y. Bueno, pues entonces la región factible es la que me determina ese cuadrilátero, es decir, ahora lo sombreo, y todos los puntos que están en esta zona sombreada son soluciones de las restricciones, verifican todas las restricciones indicadas. Entonces ya tengo dibujado en el plano la región factible que representa las restricciones. Vamos con el apartado 2. ¿Para qué valores de x e y se obtiene la empresa el beneficio máximo? Recordar que el beneficio viene dada por la función objetivo. Y en los problemas de programación lineal, tanto los máximos como los mínimos, es decir, la optimización en general, se obtiene en los vértices de la región factible. Así que hay que calcular los vértices de la región factible y comprobar en cuál de ellos o en cuáles de ellos la función objetivo alcanza un máximo. Así que lo primero que vamos a calcular son los puntos C, D, E y F. Vamos con el punto C. El punto C es la intersección de la recta verde con la recta roja, que sería 4x más y igual a 8, con la recta roja que es x más 5y igual a 21.
Bueno, pues para resolverlo yo no me voy a parar en la resolución. En este caso lo que hago es multiplicar por menos 5 la primera ecuación para hacer un proceso de reducción. De esa manera ahora lo sumo las dos ecuaciones y aquí me quedaría menos 19x, la y desaparece y aquí queda menos 19. Menos 19x igual a menos 19, x es igual a 1. Y si x es igual a 1, despejo la y de aquí, por ejemplo, y ¿quién es? Es 8 menos 4x, como x vale 1, 8 menos 4 es 4, y es 4. Entonces el punto C es 1, 4. Vamos con el punto D. El punto D es resolver el sistema formado por la ecuación, que es la ecuación que determina la recta roja, y la que determina la recta azul. La recta roja es x más 5 igual a 21 y la recta azul es 3x menos 21 menos 2 igual a 12. Bueno, pues aquí lo mismo. Aquí multiplico por menos 3 para eliminar las x y pues, finalmente voy a obtener que y es igual a 3 y que x es igual a 6, obteniendo el punto 6, 3. El punto D es el 6, 3. Por otra parte, también comprobar que tiene sentido la resolución analítica con la resolución gráfica. El punto D está en la posición 6, 3. Pues sí. En principio sí, aunque no tenga el 3 aquí a la vista, pues se ve que sí, que está correcto, ¿no? Como el C es el punto 1, 4, también sería correcto. Vamos con el punto E. El punto E es el eje de las x que sí igual a 0 con la recta azul que es 3x menos 2y igual a 12. Si aquí estos son mucho más sencillos porque si vale 0 lo hago por una mera sustitución. Aquí queda 0 y queda que 3x es 12. Si 3x es 12, x es igual a 4, así que el punto es el 4, 0. Y el punto F es la intersección de la recta del eje de las x que es igual a 0 con la recta verde que es 4x más igual a 8. Si es igual a 0, 4x es 8 y si 4x es 8, x es 2. Así que es el punto 2, 0. Bueno, pues una vez que ya tenemos los 4 puntos, lo que vamos a comprobar ahora es dónde el beneficio es máximo. Pues para ello muy sencillo, sustituimos la función xy para los valores xy de cada uno de los puntos. Bueno, vamos a ver qué ocurre en el punto C. F de C. F de C es f de 1, 4, y f de 1, 4 es sumarlos y sumarle 1. La función suma los valores y le suma 1, entonces sería 4 más 1 más 1, 4 más 1 más 1 es 6. Vamos con f de D. F de D que es f de 6, 3. F de 6, 3 es 6 más 3 más 1, que es 10. F de E es 2 más, perdón, aquí es, sí, F de E es 4 más 0 más 1, que es 5. Y f de f es aquí, ahí aparece una E, este sería el punto F, que es un error, este es el punto F, es 2 más 0 más 1, es 3. Pues está claro que el que presenta el valor máximo es el punto 6, 3, así que las soluciones está aquí. ¿Para qué valores de x e y obtiene la empresa el beneficio máximo? Para x igual a 6 y para y igual a 3. Aquí tengo. ¿Y cuál es ese beneficio máximo? Si me lo preguntaran, pues el beneficio máximo sería 10. Bueno, pues este sería el problema de programación lineal, bastante sencillo también. Pasamos al siguiente, consideramos la función, una función que es un polinomio de grado 4 con dos parámetros a y b desconocidos. ¿Qué valores deben tomar a y b para que la función tenga un mínimo en el punto 1, 0? Bien, pues para que tenga un mínimo en el punto 1, 0, se producen dos situaciones. Primero, al ser un mínimo, es un punto de la función, es un punto de la gráfica de la función. Eso quiere decir que la imagen del 1 tiene que ser 0, es decir, f de 1 es 0. Por otra parte es un mínimo, es decir, es un extremo relativo. Si es un extremo, la derivada en 1 también me tiene que dar 0. Así que aquí hay dos situaciones. Bien, escribo f de x en primer lugar y escribo su derivada porque la voy a necesitar. Y su derivada es 4x al cubo menos 2ax. Y ahora lo que decía, las dos condiciones que me van a generar la posibilidad de calcular a y b, que sería que f de 1 es igual a 0 por ser un punto de la gráfica y que la derivada en 1 es igual a 0 por ser un extremo relativo. Entonces, que f de 1 sea igual a 0, ¿qué quiere decir? Pues que al sustituir x por 1, el resultado me va a dar 0. Es decir, que f de 1 es 1 menos a más b, igual a 0. Y f' de 1, sustituyendo x por 1 en la derivada, me va a dar 0 también. Es decir, 4 por 1 al cubo es 4. 4 menos 2a por 1 menos 2a. 4 menos 2a igual a 0. Bien, aquí tengo un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, donde a ya la puedo despejar de la segunda ecuación. 2a es 4, si 2a es 4 es 2, ya tengo el valor de a, y b lo despejo de la primera ecuación. B es igual a menos 1. A menos 1 es 2 menos 1, que sería 1. Entonces a es igual a 2 y b es igual a 1. Tengo ya resuelto el apartado A. Vamos con el apartado
2. Con los valores de A y B del apartado 1, hay 2, calcula los puntos donde la función tiene tangente paralela a la recta y igual a 1. Bueno, en primer lugar voy a sustituir, voy a escribir la función ahora con estos valores, con A y con B. Entonces la función ahora es x a la cuarta, como A vale 2, queda menos 2x al cuadrado y B vale 1 más 1. Esta sería la función f de x. Vale, pues entonces me dice que calcule los puntos donde la donde la función tiene tangente paralela a la recta igual a 1. Bien, recordar que las tangentes a la gráfica de la función, las pendientes de dichas tangentes, son la derivada de la función en el punto. Como esta tangente es paralela a la recta igual a 1, ¿qué pendiente tiene la recta igual a 1? La recta igual a 1 es una recta horizontal. Si es una recta horizontal, su pendiente es 0. Así que lo que me está diciendo es que el punto donde la función tiene tangente paralela a la recta igual a 1 tiene pendiente 0. Si tiene pendiente 0, la derivada tiene que ser 0 en ese punto. Así que voy a ver en qué puntos la derivada es 0. Eso es lo primero. Hago la derivada, que es 4x al cubo menos 4x, lo igual a 0 y obtengo la siguiente ecuación. Saco factor común a 4x y tengo tres posibles soluciones, que son la x igual a 0, x igual a más menos 1, x igual a 1 y x igual a menos 1. Aquí está, ¿no? ¿Lo veis? Vale, x al cuadrado menos 1 es igual a 0, x al cuadrado igual a 1, x es igual a más menos raíz de 1, que es más menos 1. Bien. A continuación vamos a ver entonces que los puntos en aquellos puntos en los que la tangente a la función es paralelo al eje de a la recta y igual a 1 son los siguientes, son 1 y su ordenada es 0 porque sustituyo x por 1 en la función y me va a dar 0 aquí, 1 menos 2 menos 1 más 1, 0, y menos 1, 0, porque me da el punto menos 1 sustituyéndolo en la función, también me va a dar 0. ¿Por qué descarto el 0? Porque el 0 me da, de imagen me da 1, y fijaros que al darme la imagen 1 me coincide con la imagen de la propia recta igual a 1. Esto quiere decir que el 0, 1, la recta tangente es precisamente la recta igual a 1, entonces no se puede considerar que sea paralela, porque es coincidente con ella. Entonces, en estas tres soluciones, repito, la derivada en estas tres soluciones es 0. Esto quiere decir que la pendiente de la recta tangente es 0, lo cual quiere decir que es una recta horizontal, por tanto es paralela a la recta igual a 1. Pero en el 0, la recta tangente coincide con igual a 1, entonces no es paralela. La solución al ejercicio 2 son los puntos 1, 0 y menos 1, 0. El apartado 3 me pide que calcule la recta tangente a la función en el punto x igual a 1. Bueno, pues la recta tangente en el punto x igual a 1 viene dado por la fórmula y menos la ecuación punto pendiente sería y menos f de 1 igual a la derivada en el punto 1, es decir, f' de 1 por x menos 1. Esta es la recta tangente a la función f en el punto x igual a 1. Ahora bien, f de 1 era 0. Y f' de 1 también era 0, por lo tanto aquí me queda que y menos 0 es igual a 0 por x menos 1, entonces queda que y es igual a 0, este sería la recta tangente. Si hacemos el dibujo, cosa que no me pide el ejercicio, pero para ver un poco que efectivamente cómo se cumple sobre todo el apartado 2, en la gráfica es la curva azul. Obsérvese que en menos 1 y en 1, en el punto menos 1, 0 y en el 1, 0, que son estos dos mínimos que aparecen aquí, la recta tangente es la recta y igual a 0, es el eje de las x, que es paralela a la recta igual a 1, que es la recta roja. Entonces la solución, ¿cuál que me dice? En el apartado 2, calcular los puntos donde la función tiene tangente para la recta igual a 1. Pues son estos dos puntos, en el 1, 0 y en el menos 1, 0, porque en el 0, 1 la recta tangente es la propia recta igual a 1. Entonces, la propia recta, considerarla paralela a sí mismo, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? De ahí que yo dé como soluciones 1, 0 y menos 1, 0. Supongo que si dais la solución 0, 1, pues el corrector tampoco os lo daría por mal, pero si lo queremos especificar con corrección sería así. Bien, el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. Sea la función, me da una función definida a trozos, en 3 trozos.
¿Y para qué valor de a la función es continua? Bueno, esto es la función constante 0 es continua, la función x al cuadrado es un polinomio de grado 2 es continuo en todo R, y esto es una función de polinómica de grado 1 que es una recta que también es continua en todo R, pero al ser los puntos de cambio, en los puntos de cambio tengo que estudiar la continuidad porque se puede romper la continuidad al cambiar de una a la otra, ¿no? Entonces hay que estudiar la continuidad en x igual a 0 y la continuidad en x igual a 1. Vamos con la continuidad en x igual a 1. Y la continuidad en x igual a 1 me implica que la imagen en el 1, es decir, f de 1, coincida con el límite cuando x tiende a 1 de la función. Bien, pues ¿quién es f de 1? Bueno, el 1 toma valores aquí, x mayor o igual que 1, queda a menos 2. F de 1 es a menos 2. Y ahora calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es cuando x es menor que 1, es decir, toma la expresión x al cuadrado. Cuando x tiende a 1, x al cuadrado es 1 al cuadrado, que es 1. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha es cuando x es mayor que 1, que sería a por 1 menos 2 sería menos 2. Para que los límites, para que exista límite, tienen que coincidir los límites laterales. A menos 2 tiene que ser igual a 1. Y si a menos 2 es igual a 1, a es igual a 3. Pues para el caso a igual a 3, la imagen coincide con el límite. Por tanto, la función sería continua en el caso a igual a 3. Para el caso 0, que es otro punto de cambio, ya vemos aquí directamente, no lo hacemos, la continuidad de x igual a 0 no depende de a en principio, pero vemos que es continua porque para los menores que 0 el límite sería 0 y para los mayores que 0 el límite cuando x tiende a 0 sería 0 también. Entonces es continua en 0. Pero para que sea continua en todo su dominio, en este caso en todo R, a tiene que ser 3. Bueno, pasamos al apartado 2. Utilizando el valor de a del apartado anterior, esboza una gráfica de la función f. Bueno, la gráfica de la función f es esta. Vamos, aquí la tenemos. Tenemos 0 si x es menor que 0, es la función constante igual a 0, que sería el eje de las x, hasta 0. De 0 hasta el 1 pasa a ser una rama de parábola, que es x al cuadrado, que sería así, sería esta, entre 0 y 1, es la azul. Y es continua en 0, fijaros que no se rompe, no hay un salto, no hay una discontinuidad. Y a partir del 1, para el caso a igual a 3, es una recta que es la recta 3x menos 2. La recta 3x menos 2 sería esta recta con un pendiente 3, sería esta recta hacia, aquí la vemos también, que engancha con la recta azul porque hay continuidad. Hemos demostrado que para el caso a igual a 3 la función es continua. Entonces esta sería la gráfica de la función. El apartado 3 me dice que calcule el área encerrada por la gráfica de la función, el eje de las x y la recta x igual a 3. Bueno, eso sería, están pidiendo esta área que aparece aquí sombreada en azul. Sería la gráfica de la función, el eje de las x y la recta x igual a 3, que es la recta vertical verde que está dibujada aquí. Bien, sabemos que las áreas, el cálculo del área cuando está limitada por debajo por el eje de las x es la integral definida entre los extremos de integración del eje de las x de la función que está por encima del eje, ¿no? En este caso esta sería la función que está por encima, pero la función está definida con dos trozos. Entonces lo que puedo hacer es la suma de las áreas por separado, es decir, primero hacer el área que está limitada por la función x al cuadrado, que es la rama azul, y luego el área que está limitada por la función 3x menos 2, que es la recta roja que aparece por aquí. Entonces, el área que estoy buscando es la integral entre 0 y 1 de la función que está por encima, que es x al cuadrado, más la integral desde 1 hasta 3, de la que está por encima ahora, que es 3x menos 2. Bueno, pues la integral de x al cuadrado es x al cubo partido por 3, entre los límites 0 y 1, y la de la primitiva de 3x menos 2 es 3x al cuadrado partido por 2 menos 2x entre los límites 1 y 3. Aplicamos la regla de Barrow, aquí sería sustituir por la x por 1 menos la x por 0, quedaría un tercio. Y luego aquí sería sustituir la x por 3, que quedaría 27 medios menos 6, menos sustituirla por 1, que quedaría 3 medios menos 2. Bien, haciendo esta operación, estas sumas, estas restas, me va a dar 17 medios de unidades al cuadrado, donde cada unidad al cuadrado es la superficie de un cuadrado 1 por 1 del sistema de referencia que tengo aquí en el dibujo. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Y me dice la parte positiva de la función f de t y me dan un polinomio de grado 2 que va a representar gráficamente una parábola
Indica la gravedad de un enfermo desde que contrae una determinada enfermedad hasta que vuelva a estar sano. Haz un esbozo de la gráfica de la función. Bueno, para dibujar esta función, que sabemos que es una parábola, lo primero que vamos a hacer es calcular los puntos de corte con el eje de las X. Para calcular el punto de corte con el eje de las X igual a 0 la función. Y al igualar a 0, saco factor común a 2t. Y queda menos 2t que multiplica t menos 8. Y esto se anula en t igual a 0 y en t igual a 8. Son los puntos de corte con el eje de las cisas, con el eje de las X. Bueno, en este caso sería el eje de las t, ¿no? Porque es la variable independiente. Bien, y entonces lo siguiente que vamos a hacer es calcular el extremo, si un máximo o un mínimo. Entonces la derivada, calculamos la derivada es menos 4t más 16. Menos 4t más 16 se anula en t igual a 4. Así que en t igual a 4 va a haber que un máximo o un mínimo. Hacemos la segunda derivada es menos 4. Y en el punto 4 no depende de t, sigue siendo menos 4, es negativa. Si la segunda derivada es negativa, el criterio de la segunda derivada me dice que en la función tiene un máximo en t igual a 4. Es decir, hay un máximo en el punto 4, en t igual a 4, y la ordenada es sustituir el 4 en la función. Sería menos 2 por 16 más 16 por... Perdón, menos 2, sí, por 16, que es menos 32, más 16 por 4, que es 64. 64 menos 32 es 32. Así que en el punto 432 es su máximo. Bueno, pues entonces la gráfica de la función, aquí la tenemos, es una parábola donde corta en 0 y en 8 y tiene un máximo en 4,32. Sería así. Si la variable t se mide en días, ¿cuántos días dura la enfermedad? Bien, la enfermedad dura, aquí ya se ve en la gráfica, la enfermedad dura desde el instante 0, que es donde empieza a hacerse positiva la función, y hasta el instante 8, que deja de hacerse positiva, porque me dice que la parte positiva de la función indica la gravedad de un enfermo desde que contrae la enfermedad hasta que vuelve a estar sano. ¿Cuándo vuelve a estar sano? Cuando deja la función de ser positiva, es decir, que es cuando la función es positiva, mayor que 0, y eso se da en el intervalo 0,8. Así que puedo afirmar que durante 8 días. La enfermedad dura 8 días. Apartado 3. ¿En qué día el proceso está más grave el enfermo? Bien, el enfermo está más grave cuando la función es máxima. Cuando la gravedad de la enfermedad es máxima y la función es máxima, ya lo acabamos de hacer para hacer el dibujo. Es decir, que sería en el día cuarto, cuando t era igual a 4. Cuando t igual a 4, la gravedad es máxima. Entonces, el enfermo está más grave en el día cuarto. El día t igual a 4. Bien, pues esto sería la solución de este ejercicio, sin más. Vamos con el siguiente ejercicio. El número de usuarios diarios del transporte metropolitano sigue una distribución normal con desviación típica 108. Bien, entonces tenemos una variable aleatoria que es el número de usuarios diarios, que le vamos a llamar X, y me dice que es una normal de media nu desconocida. En principio no me la dan. En el primer párrafo no me la dan. Y la sigma, que es la desviación típica, es 108. Vamos con el apartado 1. Si la media de usuarios diarios fuese 1700, ahora sí me dan nu, aquí es 1700, ¿cuál sería la probabilidad de que la media de usuarios de 36 días fuese más de 1678? Bien, aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. Aquí me dicen que la media de usuarios diarios fuese 1700 de toda la población. Aquí no me especifica aquí son de todos, entonces sería el valor de nu. X, número de usuarios diarios, repito de nuevo el enunciado, pero ahora nu sí me lo dan en el apartado 1. Me dicen que es 1700 y sí más 108. Y me piden la probabilidad de que la media de usuarios de 36 días, esto es una nueva variable, esta es la media de usuarios de 36 días, le voy a llamar X barra, media de usuarios de 36 días. Como es una muestra de 36, entonces esto sigue una distribución normal, de media la misma, 1700, pero la desviación típica cambia. La desviación típica es la desviación típica de la población partido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces aquí hay que distinguir cuando la variable estamos hablando de toda la población y cuando estamos hablando de una muestra. Entonces lo que cambia es la desviación típica. Fijaros la diferencia. Bueno, entonces esto, si hacemos la operación, aquí me va a quedar 1700 de media y 18 de desviación típica. Entonces voy a tener que trabajar con esta normal, con esta, porque me piden cuál es la probabilidad de que la media de usuarios de 36 días, es decir, la probabilidad de esta variable, X barra,
sea mayor de 1678. Me están pidiendo esto. Y ahora, como es una normal de este tipo, 1718, al tipificar, tengo que restar a 1678 la media, que es 1700, y dividir por 18, que es la desviación típica, no dividir por 108, que es el error más común que cometéis en este tipo de ejercicios. Bueno, pues me queda aquí ahora haciendo ya operaciones, probabilidad de z mayor que menos 1,22 y la probabilidad de z mayor que un negativo es lo mismo que la probabilidad de z menor que el positivo correspondiente. Entonces vamos a la tabla de la distribución normal y vemos para qué valor tiene de probabilidad acumulada hasta 1,22 y sería 1,2 en la columna del 2. 1,2 en la columna del 2 es 0,8888. Así que esta probabilidad me da 0,8888, que es la solución del apartado 1. Vamos con el apartado 2 y me dice lo siguiente. En los 100 primeros días del año, la media diaria de usuarios ha sido de 1750. Determina un intervalo de confianza del 95% para la media de viajeros. Bueno, pues me están dando ahora un tamaño muestral de 100, n igual a 100, y cuya media de usuarios de viajeros en esos 100 días ha sido de 1750. Entonces x barra igual a 1750. Y el intervalo de confianza me lo piden a un nivel del 95%, es decir, que 1 menos alfa es 0,95. Si 1 menos alfa es 0,95, alfa es 0,05, alfa medios es 0,025 y 1 menos alfa medios es 0,975. Este 0,975 es la probabilidad acumulada que tenemos hasta el valor característico z de alfa medios dentro de la normal tipificada. Este valor característico es el que me va a aparecer en el radio del intervalo que estoy buscando. Y ahora, para ver cuánto vale z alfa medios, tengo que hacer una búsqueda inversa en la tabla, viendo cuál es el valor de z para el valor de probabilidad acumulada 0,975. Entonces vamos a la tabla y 0,975 se encuentra... A ver si lo buscamos, aquí lo tenemos, aquí estoy marcándolo con el cursor, que proviene del 1,9 en la columna del 6, es decir, el z alfa medios es 1,96. Z alfa medios es 1,96, tras la lectura inversa en la tabla. Bueno, pues ahora recordar la fórmula del intervalo para la media. Aquí está, es la media muestral más menos el z alfa medios por sigma partido raíz de n, y se quedaría ahora x, la media muestral es 1750 más menos z alfa medios, quedamos que era 1,96, sigma es 108 porque estamos hablando de la sigma es esta, es la de la población siempre, en la fórmula del intervalo de confianza, partido por la raíz del tamaño de la muestra, raíz de 100. Entonces, bueno, esto sería 1750, es el centro del intervalo, la expresión que suma y que resta es el radio, que me quedaría 1750 más menos 21,168, si restamos obtendré el extremo inferior del intervalo, y si sumamos obtenemos el extremo superior del intervalo. Este es el intervalo de confianza que me piden en el apartado 2. Bueno, pues pasamos al siguiente ejercicio. Bien, antes de nada deciros, vamos aquí atrás, que como aquí lo que me piden son el valor de x son número de usuarios, pues deberían dar una solución con números enteros, ¿no? Y si el intervalo está entre 1728,8, es decir, un poco más de 1728, pues puedo partir de 1729. Y si llega a 1771,1, quiere decir que todavía no llega a 1772, por lo tanto se quedaría a 1771, de ahí que haya puesto como solución final este intervalo. Pero bueno, en realidad, si nos quedamos aquí, se sobreentiende que la solución está entre 1728 aproximadamente y 1771, ¿no? Vale, pues pasamos al siguiente ejercicio y último, que me dice que en una clase de 24 estudiantes, 12 de ellos han aprobado inglés, 16 han aprobado matemáticas y 4 han suspendido las 2 asignaturas. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir al azar un alumno de esa clase resulta que haya aprobado matemáticas y haya suspendido inglés? Bueno, la situación aquí de este problema es ideal para representarlo en diagramas de Venn. Tengo un espacio muestral donde tengo dos sucesos. Uno es aprobar inglés, que es este
diagrama en rojo que aparece aquí, y el otro es aprobar matemáticas, que es el verde. Claro que puede haber alumnos que estén en los dos conjuntos, de ahí que haya una intersección, que sería esto más tirando a marrón, que sería la intersección de los que aprueban, es decir, son los que aprueban las dos asignaturas. Y fuera serían los que no aprueban las dos asignaturas, ninguna de las dos, es decir, los que suspenden. Me dice que han suspendido 4 alumnos, las dos. Entonces, esos 4 alumnos están en aquí fuera de cualquiera de estos dos sucesos, ¿no? De estos dos subconjuntos. Bueno, entonces le vamos a llamar X a los que solo han aprobado inglés, Z a los que solo han aprobado matemáticas e Y a los que han aprobado el inglés y las matemáticas. Esto, a partir de los datos, me va a permitir resolver, voy a averiguar X y Z con un sistema de ecuaciones que sería el siguiente. A ver, si hay 24 estudiantes, X más Y más Z tiene que ser 20, porque los 4, estos ya no los cuento, que están fuera. Entonces tengo que X más y X más, ¿de dónde sale este X más Y? Dice, 12 han aprobado inglés. Entonces los que han aprobado inglés son X, que son los que solo han aprobado inglés, más esta Y, que estos han aprobado inglés también. Entonces X más Y es igual a 12. 16 han aprobado matemáticas. Los 16 son Z más Y, porque los Y también han aprobado matemáticas, que están en el conjunto M. Entonces Z más M es 16. Perdón, Z más Y es 16. Y el tercero, que os dije antes, que era que X más Y más Z es igual a 20. Bien, pues este sistema de ecuaciones lo voy a resolver por el método de Gauss. Cojo la matriz ampliada del sistema y voy a hacer ceros, voy a hacer un 0 aquí, en este 1. Para ello lo que hago es restar la tercera fila a la primera. Si resto la tercera fila a la primera, me va a quedar esta fila, porque sería 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, y 20 menos 12, 8. Ya he hecho ceros por debajo de la diagonal, y me queda ahora esta fila, se convierte en la ecuación z, 1 por z igual a 8, z igual a 8. Ya tengo resuelto el valor de z. Y ahora vamos subiendo. La siguiente fila sería y más z igual a 16, como z es igual a 8, ahora ya voy poniendo los valores aquí. Como I más Z es 16, decía. Como Z es 8, Y es 16 menos 8, que es 8 también. Y es 8. Si es 8, donde está I ahora, esto se convierte en un 8. Y subo a la siguiente ecuación, que es X más Y igual a 12. Como X más Y es igual a 12, pero Y es 8, pues X es 12 menos 8, que es 4. Si X es 4, donde está X ahora, pues tendré un 4. Entonces, una vez que ya tengo todas las frecuencias absolutas de los sucesos, pues voy a hacer el apartado 1. El apartado 1 me dice cuál es la probabilidad de que al elegir al azar un alumno de esta clase resulta que haya aprobado matemáticas y haya suspendido inglés. Bueno, que haya aprobado matemáticas y haya suspendido inglés es la probabilidad del suceso M intersecado con el suceso contrario de I. Sería este suceso, es decir, que haya aprobado las matemáticas y no haya aprobado inglés. La probabilidad de un suceso intersecado con un complementario siempre es la probabilidad del suceso M, en este caso, menos la probabilidad de la intersección de M con I. De todos modos, esto se puede hacer también directamente a la vista del diagrama, ¿eh? Ahora lo veremos. ¿Cuál es la probabilidad de M? Casos favorables. M son 16, que son estos 8 más estos 8 son los que han aprobado M, son 16. Serían 16 partido por 24. Y M intersección I son estos 8. Entonces serían 8 partido por 24. Esto sería 16 partido por 24 menos 8 partido por 24, haciendo la diferencia. 8 partido por 24 y simplificando, un tercio. Decía que se puede hacer directamente, es decir, aquí ya vemos quiénes han probado las matemáticas y han suspendido inglés. Pues los 8 que están en la zona verde, en esta luna verde. Esos serían los 8 que han aprobado matemáticas y que han suspendido inglés. ¿Y cuántos hay en total? 24. Regla de Laplace, casos favorables 8, casos posibles 24. Ya estaría la resolución, aquí estaría 8 24avos, un tercio. Sin necesidad de meterse en la nomenclatura de sucesos. Pero bueno, lo más ortodoxo es hacerlo con nomenclatura de sucesos, ¿eh? Vamos con el apartado 2 que me dice ¿cuál es la probabilidad de que al elegir al azar un alumno de esa clase resulta que haya aprobado las dos asignaturas? Bueno, esto es evidente. Me están pidiendo la probabilidad de M intersección I, que haya aprobado matemáticas y haya aprobado inglés. Me están probando esto, probabilidad de M intersección I. Y la probabilidad de M intersección I, aquí vemos que es 8. Casos favorables, aquí está claramente 8. Partido por casos posibles 24, eso también un tercio.
Y el apartado 3 me pregunta si son independientes los sucesos. Aprobar matemáticas y aprobar inglés. Para ver que dos sucesos son independientes, tengo que comprobar que la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. Y entonces vamos a hacer ¿cuál es la probabilidad de la intersección? La probabilidad de la intersección la he calculado en el apartado 2, que era 1/3. Y ahora vamos a hacer la probabilidad de m por la probabilidad de i. La probabilidad de m, ¿quién es? La probabilidad de m es 16 partido por 24. Y la probabilidad de i, ¿quién es? La probabilidad de i es 12, esto es 12, partido por 24. 16 partido por 24 por 12 partido por 24 es 16 24avos es 2/3. 12 24avos es 1/2. Los doses, pues, por simplificación, se van y me da de solución 1/3. ¿Coincide con la probabilidad de la intersección? Sí. Entonces puedo afirmar que los sucesos son independientes. El siguiente ejercicio me dice que un hospital está especializado en el tratamiento de 3 enfermedades A, B y C. El 40% de los pacientes ingresan con la enfermedad A, el 35% con la enfermedad B y el 25% con la enfermedad C. La probabilidad de curación de la enfermedad A es el 80%, de la B es el 60% y del C el 90%. A partir de aquí me hacen una serie de preguntas donde me dicen que José ingresa en el hospital, no sabemos cuál de las 3 enfermedades padece, cuál es la probabilidad de que se cure. Bien, pues esto se hace con un diagrama de árbol bastante fácilmente. Yo cojo un enfermo y este enfermo puede padecer la enfermedad A, la B o la C, es decir, que de entrada el árbol se genera 3 ramas que son estas, cuyas probabilidades son, la enfermedad A la padece el 40%, que es 0,4 de probabilidad, la enfermedad B la padece en el 35%, que es 0,35, y la C el 0,25 restante por ciento, el 25% restante. Bueno, entonces eso sería la primera situación. Una vez que ya sabemos qué enfermedad han ingresado los pacientes, vamos a ver si se curan o si no se curan. Ese sería el siguiente suceso a estudiar en cada caso. Bueno, pues voy a llamarle S de sanar, porque el C ya lo he utilizado para la enfermedad, S de sanar, y no se curan como contrario de S. Eso es como le voy a denominar al suceso curar, ¿no? Los que entran por la enfermedad, ¿qué porcentaje se curan? Me dice que la probabilidad de curación de la enfermedad es del 80%, así que aquí sería 0,8. De la enfermedad B es el 60%, aquí sería 0,6, y de la enfermedad C el 90%, aquí sería 0,9. Bien, si quiero completar, no se curan en el caso de la enfermedad el 0,2%, o perdón, el 20%, que es 0,2 de probabilidad. No se curan en el caso de la enfermedad B con probabilidad 0,4, para que la suma de 1, recordar que la suma tiene que dar 1, y aquí sería probabilidad 0,1, para que la suma me dé 1. Bueno, pues una vez que tengo esto, ahora vamos al primer apartado. José ingresa en el hospital. ¿Cuál es la probabilidad de que se cure? De que se cure es la probabilidad de S, pero no sé qué enfermedad padece. Me dice que no sabemos qué enfermedad padece, por lo tanto es que se sane proveniente de la enfermedad A, o que se sane proveniente de la enfermedad B, o que se sane teniendo la enfermedad C. Es decir, sería la probabilidad de S, que sería la suma de 0,4 por 0,8 más 0,35 por 0,6 más 0,25 por 0,9. Esto me da 0,755, que es el apartado 1. Vamos con el apartado 2. Me dice Miguel ingresó en el hospital y se ha restablecido completamente, es decir, se ha curado. ¿Cuál es la probabilidad de que ingresara padeciendo la enfermedad B? Si me dice que se ha restablecido completamente, es una información preliminar a que me pidan la probabilidad de que haya padecido B. Entonces es una probabilidad condicionada. Me están pidiendo la probabilidad de que tenga la enfermedad B condicionado a que se haya curado. Probabilidad de B condicionado a S, que era que se hubiese curado. La probabilidad de una condicionada es la probabilidad de la intersección, es decir, que se verifiquen las dos cosas al mismo tiempo, partido por la probabilidad de que se cure, en este caso la probabilidad de S. Y la probabilidad de la intersección es que sea de la enfermedad B y se cure, es decir, 0,35 por 0,6. Y la probabilidad de S lo he calculado en el apartado A, que era 0,755. Haciendo la operación me va a dar 0,2781. Y el apartado 3, ¿qué me pide? A ver, Rosa ingresó en el hospital y se ha restablecido completamente. También tenemos otra información que es la S. ¿Cuál es la probabilidad de que no padeciera la enfermedad B? De que no padeciera la enfermedad B es el contrario de B. Entonces me están pidiendo la probabilidad del contrario de B condicionado a S.
Bien, aquí estoy utilizando la notación contrario con la C, mientras que aquí lo utilicé con la barra encima. Bueno, aquí tenéis que perdonar la arbitrariedad en la notación. Representan lo mismo, contrario y contrario, ¿vale? Entonces, en este caso, lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer por 1 menos la probabilidad de B condicionado a S, que sería lo más rápido. Sería 1 menos 0,2781, y ya tendría el resultado. O lo puedo hacer por la probabilidad condicionada, haciendo la intersección partido por la probabilidad de S, que es la condición. La probabilidad de la intersección, esto es una diferencia porque es un suceso intersecado con un contrario, es la probabilidad de S menos la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de S, y aquí me queda, lo tenemos todo, la probabilidad de S era 0,755, la probabilidad de S intersección B era 0,21, que lo tengo calculado aquí anteriormente, y la probabilidad de S la vuelvo a conocer. Bueno, que finalmente me queda esto, 0,7218. Fijaros que este 0,7218 es 1 menos esto, que es lo que os decía al principio, que lo podía haber hecho por el suceso contrario. Aquí lo hice por el procedimiento más largo. 1 menos 0,2781 me da precisamente 0,7218. ¿Vale? Bien, pues aquí sí se acaba el ejercicio completo, todos los problemas planteados, de los que tenéis que elegir la mitad, creo, y espero que os haya servido de ayuda y mucha suerte en la selectividad.